Hoy resolveremos ejemplos de movimiento circular uniforme. El número 1 dice así: una rueda da 2000 vueltas por segundo. A. ¿Cuáles son su frecuencia y su período? B. ¿Cuál es la longitud L de un arco circular recorrido por un punto ubicado en el borde de la rueda en un intervalo de 0.7 milisegundos si el radio de la rueda es 0.25 metros? Nos han preguntado cuál es el arco generado cuando un punto de la rueda gira si da vueltas a razón de 2000 veces por segundo. Y también nos preguntan cuál es la frecuencia del período. La frecuencia es bien sencilla y está en el propio enunciado. Es 2000 vueltas por segundo. De manera que el período, que es el inverso de la frecuencia, que es 1 sobre F, es 1 sobre 2000, es 0.5 por 10 a la menos 3 segundos, o sea, 0.5 milisegundos. El periodo es entonces 0.5 milisegundos. Es supuesto que la rueda da vueltas en el plano de este pizarrón y que gira en el sentido antihorario, sentido contrario a las agujas del reloj. Si nuestro punto comienza a moverse acá, con esa frecuencia que es constante, va a generar un arco L cuya longitud tenemos que calcular. Para ello es necesario determinar cuánto vale la velocidad angular de la rueda, que es un poco de ángulo delta t dividido entre el intervalo de tiempo que tarda en generar el ángulo delta teta. Pensemos que tomamos una vuelta nada más. Entonces el ángulo generado es 2pi. Y el intervalo de tiempo que le ha tomado a la rueda para dar esa vuelta es t. De manera que también podemos expresar la velocidad angular omega como 2 veces pi por la frecuencia. La velocidad angular omega entonces es 2pi multiplicado por 2 por 10 a la 3. 4pi es 12.56 por 10 a la 3 radianes sobre segundo. El ángulo delta teta es longitud entre radio y el ángulo es igual que omega delta t, y omega es 12.56 por 10 a la 3 y el delta t es 0.7 por 10 a la menos 3. De suerte que el ángulo es igual que, se cancelan los 10 a la más 3 con 10 a la menos 3 y nos queda 0.7 por 12.56, que es 8.79 radianes.
De manera que ahora podemos calcular L, que es el radio por el ángulo. El radio es 0.25 multiplicado por 8.79 es 2.20 metros. También hubiéramos podido hacer muchas más preguntas en este problema. Por ejemplo, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta? De cualquier punto, de este punto, y habría una pregunta: ¿será la aceleración centrípeta igual en magnitud para todos los puntos? Puede usted pensar la respuesta sí o no y decir cuál es. Una vez contestada esa pregunta, ¿cuál será la aceleración de este punto P? ¿Hacia dónde apuntará? Si la calcula, va a ver que la aceleración centrípeta como vector apunta hacia el origen de posiciones, es decir, hacia el centro O respecto del cual gira la rueda. Y será la aceleración de este punto igual que la aceleración de este otro o de este otro. Piénselo y llegue a una respuesta adecuada.